Hola a todos, gracias por permitirme contar mi testimonio. Mi nombre es Piedad Cifuentes, tengo 47 años, soy colombiana, hace bastantes años vivo aquí en Italia. Estoy casada, tengo 4 hermosos hijos. Vivimos en una casa en comunión con mis cuñados y sus esposas. Em, ha sido un tiempo muy especial el que el Señor ha permitido, en el que desde que conocí a Descubre la Biblia, que conocí a Joseph, y sus audios han sido de gran bendición para mi vida. Me han ayudado mucho a entender la palabra, a poder vivirla como el Señor quiere que lo hagamos. Mi historia comienza en Colombia cuando a la edad de 19 años a mi papá lo secuestraron y lo mataron horriblemente. Fue una cosa terrible para nosotros como familia, mi mamá y mis hermanas. Em, no conocíamos al Señor, obviamente éramos católicos, pero no leíamos la Biblia, no seguíamos a Dios en nada. Cuando pasó esta tragedia en nuestra casa, empezaron a haber unos cambios en la vida mía, en la vida de mis hermanas, en la vida de mi mamá, de querer mm, salir adelante, pero la amargura, la rabia y todas las cosas que esto trajeron nos traía mucha tristeza y mucha em, desilusión hacia la vida, digamos. Em, 2 años después de la muerte de mi papá, vino una amiga de mi mamá con su hija y nos invitaron a una iglesia cristiana. Yo nunca había ido a una iglesia cristiana, no sabía qué era, ni ninguno de mi familia lo sabía. Em, Nos insistieron tanto de que aceptamos ir. Me acuerdo tanto y no se me olvida cuando fui la primera vez que me pusieron una Biblia en mis manos, yo nunca la había leído, y el pastor empezó a dar una charla acerca de la Biblia y empezaron a ayudarme a buscar los libros que él estaba enseñando, y eso para mí fue algo muy hermoso, porque yo estaba llena de rabia. Yo, aunque sí era muy joven y tenía mucha rabia, mi vida había cambiado completamente, me había tocado ponerme a trabajar para ayudar a mi mamá a mantener la casa. Mi hermana era más pequeña, mis otras hermanas eran ya casadas. Entonces, el recibir esto para mí fue una cosa muy preciosa en mi vida, que me gustó, me pareció muy bonito, me parecieron muy agradables las personas con las que estaban en esa iglesia, y de ahí empecé a conocer muchachos de mi misma edad, con los que podía compartir las mismas cosas, las mismas luchas, aunque sí, obviamente no había nada mm, de la ley del Señor ni nada, era una iglesia angélica. Em, de ahí, después de un tiempo, poco tiempo, conocí a mi esposo, al que iba a ser mi esposo. Nos casamos en la misma iglesia, y después, viendo que en Colombia las cosas no son muy fáciles para salir adelante, yo ya estaba esperando mi primera hija. Entonces salió la oportunidad que él se viniera para acá, para Italia. Él se vino para acá, para Italia, estuvimos 2 años separados, donde no podíamos vernos porque él estaba sin documentos y yo estaba en Colombia, me había quedado en Colombia con mi hija y viviendo con mi mamá. Em, en todo este tiempo que estuve separada de él, obviamente nunca me separé del Señor, siempre quise vivir con él, quise vivir con el Señor, tratando de obedecerlo en lo que yo conocía. Pero digamos que siempre había esa sed de saber más de Dios, y a la final como que se queda una costumbre, lo que uno conoce y lo que uno está viviendo.
bueno, pasaron muchas cosas para esos 2 años para volvernos a unir. Yo después vine acá a Italia, empezó a crecer la familia, empezó a crecer, también empezaron a venir los otros hermanos de mi esposo, se casaron, también trajeron a sus esposas y empezamos a querer vivir todos juntos. En el transcurso de ese tiempo y de estos años, siempre hemos querido seguir al Señor, obedecerlo. Ha sido el principal pensamiento de mi esposo y el mío, de querer enseñarle a nuestros hijos el camino de Dios. Con tantas luchas y con tantos problemas que hemos tenido que vivir aquí en Italia, pero ha sido de bendición también porque el Señor nos ha siempre protegido y nos ha bendecido de una manera con tanta misericordia, tan grandemente que es increíble la misericordia de Él hacia nosotros. Cuando pasó aquí lo de la pandemia, cuando empezó acá en Italia la pandemia, eso fue una cosa impresionante aquí porque en Italia fue muy fuerte como empezó todo. Y, y con mi cuñada empezamos a querer buscar más acerca de la palabra, como que empezó ese miedo y porque pensábamos que había un rapto muy rápido. Entonces empezamos a buscar acerca del rapto, en qué tiempo estamos, qué nos toca vivir de ahora en adelante. Bueno, empezamos con una serie, unas cosas para empezar a buscar, a leer la Biblia más y empezar a buscar más, pero obviamente en el ámbito cristiano, todo evangélico. Y fue algo muy particular porque estando encerrados, a mí me dio esos deseos fue de buscar de Dios y de saber qué es lo que estaba pasando con todo esto de la pandemia. Un día estaba mirando internet y como estaba siempre buscando acerca del rapto y estas cosas, abrí un video de Jim Staley que siempre me lo recomendaba YouTube, no, siempre yo lo dejaba porque yo veía que no era cristiano, y al final un día lo abrí y decidí verlo. La primera vez que lo vi yo no entendí nada, simplemente quedé pensativa, volví, lo escuché y ya cada vez que lo escuchaba yo sentía en mi corazón que algo latía tan fuerte, yo decía, pero ¿qué es lo que está diciendo él? O sea, no hay un rapto ahora, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo sentía que en mi corazón se iba a estallar, yo sentía que había algo que no, algo que dentro de mí eh, anhelaba saber más. Y no solamente eso me impactó muchísimo, sino que él cogía todos los versículos y los ponía en la pantalla y yo también los cogía, entonces yo empecé a coger también la Biblia y buscar donde él estaba explicando acerca del rapto y eso para mí fue muy fuerte. Entonces yo le mandé este video a mi cuñada y empezamos, ¿cómo así que no hay un rapto? Y pues ese susto, ¿cómo así que vamos a quedarnos aquí a sufrir? Entonces de ahí en adelante ya empecé a ver videos de Jim y en el que me encontré con, con las fiestas. Y eso también para mí fue el calendario de Dios, me acuerdo que se llama ese video y yo decía, Dios mío, ¿cómo así que tú tienes un calendario? Y cuando empecé a ver otro que era la comida, ¿cómo así que tú tienes, que yo no puedo comer marranos? Y, hoy no, fueron muchísimas cosas que me impactaron y empecé a como a querer comer más, a comer, a tener sed y sed y sed. Y todas esas cosas que yo las escuchaba, yo se las mandaba a mi cuñada y mi cuñada también igual que yo con ese anhelo y con esa hambre de saber qué es lo que estaba pasando, pero ¿cómo así? Y empezamos a buscar más acerca de predicaciones como las de Jim, pero no encontrábamos, pues menos mal en ese tiempo, no sé, el Señor siempre nos vio por ese lado de Jim, habían muchísimas cosas, muchísimos temas que eso para mí era como si me despertara adentro, como si algo de mí, como dice la palabra, me revivió dentro de mí. Y empezamos a buscar más y más. Y yo empecé a pasarle este mensaje a mis hijos, a mi esposo, con una felicidad. A mi cuñada la tocó primero el Shabbat y a mí no.
A mí eran las fiestas, yo quería saber de las fiestas, yo quería saber yo quería saber más de las fiestas, yo quería saber del calendario, de la comida, eso para mí me tocó primero. Y empecé a pasarle este mensaje a mi esposo y a mis hijos, mm, pero me di cuenta de que no era para ellos igual que para mí. Empecé a darme cuenta que ellos no la veían así. Para ellos no era una cosa grandiosa, para ellos no era una cosa nueva, era una cosa judía, era una cosa que nosotros no pertenecíamos a esto. Em, y yo después decidí hacer el Shabbat, ahí eh, hubo un problema bastante grande con mi esposo porque pues, él decía, pero ¿para dónde te estás yendo? ¿Qué estás haciendo? Ya me tienes preocupado. Em, pero yo le pedí al Señor que me ayudara y el Señor ha sido muy bueno em, en estar conmigo porque no ha sido fácil estar sola, aunque sí estoy con mi cuñada y el esposo de ella, que es mi cuñado. Estamos juntos en esto, pero pues obviamente de mi casa, de mis hijos y mi esposo no están. Em, pero ha sido algo que el Señor ha permitido, yo estoy consciente de eso. Al principio fue muy frustrante porque también a mi familia en Colombia yo les mandaba videos, miren, miren esto, miren esto, qué lindo, miren, dense cuenta, no hay un rapto. Y ¿cómo se le ocurre? Pues, ¿cómo se le ocurre pensar eso? Si eso Dios es lleno de misericordia, claro que sí hay un rapto. Y entonces empecé a ver que tantas críticas, muchas personas de mi familia, tuve bastantes críticas fuertes, em, insultos y muchas cosas porque todos en mi casa en Colombia son cristianos. Entonces hubo bastantes puertas cerradas de parte de ellos. No me mande más eso, qué es lo que se está metiendo, ya usted ya está negando a Jesús. Y yo trataba de explicarles que no era así. Eso fue el inicio. Después despacio, despacio el Señor empezó a abrir puertas para empezar a conocer otras personas en YouTube. Eh, y gracias a Dios que por medio de mi cuñada ella encontró una vez, descubre la Biblia, y mientras que ella encontraba descubre la Biblia, yo encontré a Omar. Entonces las dos nos intercambiábamos, pero no sabíamos que era familia. Entonces un día yo le dije, pero Omar parece Joseph y Joseph parece Omar, no son la misma persona. Hasta que un día le escribí a Omar y le pregunté por Joseph y le dije que si él conocía a Joseph porque em, quería saber qué pensaba Omar de él. Me dijo que sí, claro, él es mi cuñado. Bueno, me contestó y para nosotros fue una gran felicidad porque aunque si escuchábamos a Omar muy seguido, Joseph tenía mucha más, mm, tenía toda la Biblia. Entonces nos turnábamos, digamos, con los dos. Y fue muy bonito, fue muy lindo encontrar a Joseph y la verdad, eh, el escuchar la palabra verso por verso, como lo hace Joseph, para mí ha sido una bendición grandísima. Yo sé que de pronto mi cambio a veces lo veo yo sola porque no teniendo a nadie en mi casa, no sé si mi familia se da cuenta de un cambio el que yo he tenido. Yo sé que yo he tenido un cambio porque Dios hace un cambio en la vida de las personas. Entonces, eh, yo sé que el Señor ha quitado tanta basura dentro de mí, tanta cosa que venía arraigada de mi orgullo, de mi soberbia. Él la ha quitado y ha empezado a limpiarme de una manera que solamente lo puede hacer Él. Y tengo la esperanza de que un día mi esposo y mis hijos podamos vivir un Shabbat juntos, podamos em, vivir las fiestas juntos. Espero que no sea dentro de mucho, pero esa es mi esperanza y mi oración. Perdóname. Mi esperanza es esta, eh, de que mi familia aquí en Italia, de que la familia en Colombia pueda entender y pueda ser revelado este gran misterio precioso que el Señor tiene para sus ovejas. Em, si alguno de los que están escuchando este video están viviendo lo que yo he vivido, o parecido, que de pronto estén solos en este camino, yo los empujo y les digo que se esfuercen y que sean valientes y que sigan el camino, que no
que no se desanimen de estar solos porque no estamos solos, estamos con Dios y Dios tiene un propósito con este caminar en soledad, em, y este conocimiento de Él. eh, Despacio, despacio, ha sido 2 años llenos, llenos, llenos de la abundancia de su palabra y, y espero de verdad que las personas se puedan arrepentir y llegar a conocer verdaderamente lo que es toda la salvación, porque cuando yo llegué al Señor, cuando tenía 20 años que yo conocí al Señor, yo conocí la mitad de la palabra, conocí la mitad, tenía la mitad de la salvación. Y ahora que la conozco todo, que conozco al Padre, que leo el Antiguo Testamento y me deleito y digo qué rico, qué hermoso todas las cosas que Él preparó, sus instrucciones, sus fiestas y todo. Y aunque con muchos errores se hacen las cosas, el Shabbat, con tantas dudas, si se puede hacer, si no se puede hacer, las fiestas, todo, sigamos en este camino porque el Señor dice que recibiremos recompensas. Y, y Él ya viene, Él está preparando un lugar especial para los que lo obedecieron. Entonces, los insto de verdad con todo el corazón a que lo busquen, a que no se cansen, eh, a que le pidan a Él de que les dé ese amor y ese deseo de buscarlo, porque Él lo hace. Yo soy un testimonio de que es así. Doy gracias a Joseph por todo lo que Él ha hecho en el transcurso de tantos años, porque el Señor ha hecho grandes cosas y seguirá haciéndolas con la vida de Él y su familia. Gracias a todos por haber tomado el tiempo de escucharme. Les deseo de verdad tantas bendiciones. Shalom.